myself. I'm here to do my thing, who knows what tomorrow brings. I'm never gonna kiss and tell. I just wanna have fun. Show me what you got, cause the floor is getting hot. I wanna see the way you move. It's time to get it on, gonna party all night long. This is what we do. La 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 la, I'm all about. Come and get it, come and get it. La 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 la, I'm all about fun. Get it, come and get it. I wanna dance the night away until we see the light of day. Come give me some. We're never gonna stop, cause we never get enough. We burn till we're out of time. And when we get to the end, we're gonna do it again. Cause tonight is when we come alive. I just wanna have fun. La 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 la, I'm all about. Come and get it, come and get it. La 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 la, I'm all about fun. I wanna dance the night away until we see the light of day. Come give me some. Don't you wanna come? Don't you wanna come? Don't you wanna come alive? Whoa, oh, oh, oh. All about the fun. Yeah, yes I am. Come and get it, come and get it. Oh yeah. Come and get it, come and get I it. wanna dance the night away until we see the light of day. Come give me some. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar el día de hoy con ustedes acompañando este webinar Pedagogía Intercultural. Mi nombre es Julissa López y estaré apoyando a nuestro ponente el día de hoy. Es cada vez más común en la sociedad, en las instituciones educativas y más específicamente en el aula, tener contacto con distintos grupos culturales en los que se reflejan ciertos valores, creencias, expectativas e intereses, algunas veces distintos a los nuestros. Es por eso que resulta necesario que seamos capaces de proponer actuaciones educativas que indaguen en el camino de la reflexión y la cooperación entre hombres y mujeres, en la escuela, en profesores y profesoras, alumnos y alumnas, madres y padres, entre todos, porque la escuela es un espacio privilegiado para trabajar la interculturalidad, para ir precisamente construyendo valores de igualdad en la sociedad intercultural, valores cargados de humanidad y sensibilidad, de apertura y reconocimiento de la otra persona como legítima en su diferencia personal y en su diferencia cultural. Para hablarnos un poco más de este tema, de la pedagogía intercultural, contaremos con la presencia de nuestra ponente. Y les voy a platicar un poco de ella. Margarita Pérez es originaria de la Ciudad de México, maestra en educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Se diplomó en formación del profesorado en el programa de cooperación educativa con Iberoamérica, del Ministerio de Educación y Cultura de España, y obtuvo certificación en el nivel inicial como tutora virtual por la Universidad Oberta en Cataluña. Es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, autora de diversas publicaciones enfocadas a la formación docente y materiales para profesores y alumnos de los diversos niveles educativos. Actualmente investiga y elabora propuestas para favorecer el desarrollo de competencias emocionales en los procesos educativos. Forma parte del grupo Líderes Transformadores de la Educación, de Fundación SM, y es socia fundadora de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, RIEB. Orgullosamente, tiene 25 años como asesora pedagógica de SM. Margarita, es para nosotros un gusto tenerte. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues para mí es un gusto estar con ustedes y tener la posibilidad de compartir, de platicar sobre este tema de la pedagogía intercultural, porque en verdad que es un reto enfrentar esta condición de diferencia en el aula, en las escuelas, pero también es una oportunidad. Es una oportunidad para
construir una nueva realidad, construirla desde la escuela con, desde y para los alumnos. Entonces, bueno, pues voy a empezar. Estoy compartiendo con ustedes mi presentación y vamos a trabajar tres asuntos. Yo quiero compartir con ustedes qué es la pedagogía intercultural, pero quisiera empezar con la reflexión de por qué se hace necesaria la pedagogía intercultural en este momento. ¿Por qué hemos llegado a una condición de vida que hace imprescindible construir aprendizajes, por supuesto, construir realidades, desarrollar habilidades para enfrentar este contexto de existencia y de encuentro entre distintas culturas? Entonces voy a empezar por hacer este relato sobre por qué la pedagogía intercultural. Después, por supuesto, abordaré qué es la pedagogía intercultural en este momento, para terminar con algunas reflexiones sobre cómo podemos trabajar en la escuela desde aquí, desde la pedagogía intercultural, y cerrando con la idea de qué competencias tiene que desarrollar un líder, un director y unos docentes para generar las condiciones de esta escuela, de la escuela intercultural. Bueno, empiezo con esta primera idea de por qué una pedagogía intercultural, y sí, vamos a coincidir, ¿no? Históricamente, en todas las sociedades y en los distintos momentos históricos, se ha asignado a la educación el papel de generar una condición de igualdad, de luchar contra las desigualdades, de ampliar y profundizar sobre los valores cívicos y democráticos, de impulsar, por supuesto, el desarrollo económico y social de las personas y de los grupos sociales de los pueblos, de promover este desarrollo personal y este mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los sujetos que transitan por la escuela. Pero nos tendríamos que preguntar en este momento, si hemos estado asignando este papel a la educación, esta educación, la escuela, ha sido lo suficientemente integradora, de verdad ha promovido esta igualdad social, ha promovido la construcción de valores que nos coloquen en un mejor contexto, que sí potencien el desarrollo de cada uno de sus integrantes. Está excluida de esta educación la discriminación, y frente a estas preguntas, pues no podemos más que reconocer que ha habido muchas transformaciones, sobre todo en los últimos tiempos, que nos han planteado generar nuevos estilos de vida, nuevos tipos de relación con los otros, tanto a nivel individual como a nivel familiar, comunitario, educativo. Hemos visto grandes transformaciones, no digamos ahora, después de COVID y con la pandemia. Relaciones diferentes entre los pueblos y las culturas, a partir sí de la globalización económica, pero también del desarrollo de las tecnologías. Hemos visto cambios a nivel de la percepción de lo que es el otro, una nueva visión de otredad, porque mucho de lo otro ya no me es ajeno, ya empezamos a compartirlo. Entonces a veces me miro en el otro, me miro en la otredad y me descubro más bien semejante que diferente. De tal manera que la interculturalidad en la sociedad y en el sistema educativo ya es una norma, ya no es una excepción, ya no se trata de algunos, una minoría de estudiantes, no se trata de desigualdades económicas que se expresan en el aula, sino que se trata de culturas conviviendo todo el tiempo, las distintas culturas familiares, las culturas de grupo, las culturas de naciones, pero también las culturas que ya decía McLuhan, ¿no? La aldea global, que cada vez son más globales. Y estas transformaciones del mundo no siempre han impactado en los procesos pedagógicos. No todas se expresan en formas distintas de mirar la escuela y de construir en la escuela. Entonces, este reto es justo lo que tendría que abordar la interculturalidad. Hasta ahora, la interculturalidad se ha entendido de manera muy limitada, porque la interculturalidad no ha sido lo prioritario. Y esto parece como
contradictorio, ¿no? Es una paradoja. Lo que pasa es que la interculturalidad se ha reducido a nivel de mirar la diferencia, mirar la desigualdad, atender a un grupo minoritario sin darnos cuenta que en realidad la interculturalidad somos todos, porque todos somos portadores de cultura y cruzamos esas culturas al momento en que nos relacionamos con los otros. Entonces, esta interculturalidad de la que habíamos hablado, que se dedicaba a atender a un pequeño grupo cultural o étnicamente diferente, nos ha quedado ya muy limitada, es muy corta. La pedagogía intercultural actualmente es algo mucho más amplio y complejo, porque analiza la práctica educativa considerando la gran cantidad de culturas, la multiculturalidad que se expresa en esa práctica educativa. Y sí, compartimos muchos rasgos culturales, y es verdad, hay grupos sociales cuya cultura está más cercana al currículo oficial, pero eso no significa que no sean ellos portadores de una cultura que también cruza con las otras culturas que se expresan en el aula, y sobre ello voy a profundizar. ¿Qué nos plantea la pedagogía intercultural en este momento? Se plantea todo un desarrollo teórico que plantea esta idea de que no pongamos ya el foco solo en la diferencia, es importante, pero no es suficiente, sino que miremos lo que nos hace comunes, lo que nos permite el encuentro con nosotros. Diríamos, como lo dice la pedagogía intercultural, la esencia de lo humano. Porque el hecho esencial es que todos somos seres humanos y todos necesitamos reconocimiento y aprovechamiento de lo que cada uno aporta. Muy cercana a esta idea que tenía Vygotsky del proceso sociocultural en el que la educación en realidad consiste en apropiarse de las herramientas culturales de los otros, es decir, aprovechar los aportes de los otros para desarrollarse como personas. Entonces, bueno, eso implica reconocer que cada uno de los sujetos que intervienen, no solo los alumnos, también el maestro, somos portadores de personalidades, de identidades, de riqueza, y somos capaces de desarrollar pensamiento crítico, dado que somos únicos e irrepetibles. Y bueno, pues aquí estaría esto condensado, ¿no? ¿Cuál es la idea de la que parte la pedagogía intercultural? Bueno, que ante las transformaciones sociales y los problemas que enfrentamos actualmente, es necesario repensar o pensar el sentido y la orientación educativa intercultural, más que desde una idea de minoría o de diferencia, desde el prisma más esencial, esencialista, dicen, el más humano, que reconoce la dimensión emocional, porque como dice la pedagogía intercultural, es la emoción, son las emociones las que más directamente nos conectan con los otros. Así, la educación intercultural incorpora la idea de un compromiso de todos por construir una sociedad cada vez más humanamente global. Lo que nosotros hemos llamado desde la Fundación SM, el ciudadano global. Apostar a la construcción de un nuevo convenio, de un nuevo consenso, o como le llaman, un nuevo contrato educativo, significaría justamente contribuir al desarrollo de este ciudadano global, reconociendo su unicidad, pero también reconociendo que él comparte con todos los otros seres humanos una condición de necesidad, ¿no?, de cuidado, de atención y de reconocimiento emocional. Veamos entonces, desde ahí, que sería un poco la explicación de por qué una pedagogía intercultural, analicemos. ¿Y qué es la pedagogía intercultural entonces? Vamos a partir de varias premisas que manejan los distintos especialistas en la pedagogía intercultural. En un primer momento hablan de reconocer que los procesos educativos interculturales implican aceptar que cada uno de los sujetos, cada estudiante, construye su personalidad, su singularidad, construye sus aprendizajes, construye lo que es a partir de ese cruce de distintas culturas, esto que llaman hibridación cultural, o sea, retoma de valores, prácticas, pensamientos,
formas de expresar, ¿no? De los sujetos con los que conviven cotidianamente, construyen desde ahí lo que son, o sea, se apropian, lo hacen suyo y se van construyendo. Construyen distintas identidades, su identidad como hijo o hija, su identidad como amigo, amiga, su identidad como hermano o hermana, su identidad como alumno, alumna, en fin, esas distintas identidades cruzan distintas culturas. Y aquí, insisto, nuevamente está muy presente esta idea de la postura sociocultural de Vygotsky, porque en realidad sí se concibe desde esta pedagogía a cada uno de los niños como constructor de su conocimiento, de su práctica cultural o de su expresión de prácticas culturales y la expresión de las emociones desde lo que él va apropiando en su relación con los otros con los que convive, que pueden ser muy cercanos y compartir muchas cosas, pero también pueden ser los diferentes, los otros con los que convive todos los días en la escuela y en otros espacios sociales. Así cada estudiante va construyendo esas identidades y esas identidades se construyen, como dicen estos autores, de manera más bien transcultural, no desde una cultura, sino desde el cruce de esas culturas, transitando de una cultura a otra en los distintos espacios. Otra premisa es que son las emociones y no las culturas lo que constituye lo esencial del humano. Es decir, toda esta investigación que se ha desarrollado en torno a las emociones, que nos plantea cómo hay distintas formas de expresar, pero que las emociones y los sentimientos son compartidos por las distintas culturas. En ese sentido, todos sentimos, todos leemos la realidad y nos expresamos frente a esa realidad desarrollando el mismo proceso emocional. Si bien las expresiones de cada una de las emociones varían, lo que sentimos como emoción básica, eso es fundamentalmente compartido. Por eso se plantea que lo esencial del ser humano es justamente esta emoción o esta experiencia emocional y se subraya justamente que en la escuela lo que tendríamos que hacer sería atender justamente a este factor central, experiencial, vivencial, relacional o personal. Otra premisa es que todos los estudiantes pueden reconstruir en su relación con los otros herramientas de consenso, de diálogo, de respeto, de empatía, de autocomprensión. En ese sentido, se habla del desarrollo, ya lo vamos a ver un poco adelante, de competencias interculturales, que suponen justamente esta posibilidad de relación con los otros, de construcción con los otros y recordemos, la construcción de uno mismo se da en relación con los otros, no es primero me construyo como persona y después entablo una relación, sino justo es en la relación con los otros donde me voy construyendo. En el caso de los pequeños, en su relación con los padres, es como van construyendo con sus maestros y por supuesto con sus compañeros en la escuela y amigos en general. Finalmente, responder de forma propositiva e inclusiva a todos, que eso sería lo que plantea la pedagogía intercultural, supondría considerar sus demandas emocionales de reconocimiento humano y personal y, por supuesto, valorarlos, validar lo que son, validar lo que sienten y lo que requieren. Así entonces la pedagogía intercultural se puede mirar en tres lógicas. Una como reflexión de la educación. Entender a la educación como un proceso cultural que debe basarse en la valoración de la diversidad, de lo que somos todos, no solo en el reconocimiento del diferente, sino el valorarnos como sujetos, el valorar los aportes que cada uno realiza en los procesos educativos. El segundo sentido de la pedagogía intercultural puede ser un modelo de análisis que se plantea de lo que pasa en el aula, de lo que pasa en las escuelas, de lo que pasa en el proceso educativo. El ver cómo lo que se hace
lo que se propone, el cómo se trabaja, afecta todas estas dimensiones y que es justamente esto lo que tenemos que transformar, que no basta con trabajar el currículo e incorporar cosas en el currículo, que no basta con atender a la diferencia, que eso es importante, pero no es suficiente, sino que lo que hay que hacer es transformar totalmente los procesos educativos, concibiendo y actuando de manera distinta la construcción de aprendizaje. Y eso ya veremos en un momento, tiene que ver más con el cómo que con el qué, ¿no? Quizá en esta dimensión que para muchos es más didáctica que de estructura formal de la escuela. Finalmente, el último sentido en el que se puede leer la pedagogía intercultural tiene que ver con el desarrollo de prácticas. ¿Qué podemos hacer en el aula? ¿Cómo podemos desarrollar prácticas que le den espacio a todos los actores, sin omitir a ninguno? Algo que se ha llamado personalización de la educación, pero que no tiene que ver con educar a cada uno, sino con brindar el espacio de expresión de todos, darles espacio para el reconocimiento, para la interacción, para la existencia y, por supuesto, la valoración de cada uno de los integrantes de un grupo. Así, ¿qué es la pedagogía intercultural? Se podría responder desde esta lógica, ¿no? Es todo un movimiento pedagógico que está dirigido en este momento a responder a esta realidad multicultural, sociedades en donde no hay una cultura aislada y sin relación, sino más bien donde hay muchas expresiones desde muchos lugares, sobre todo con la presencia de los medios de comunicación que nos permiten compartir con otros en términos sincrónicos y asincrónicos, y el asincronismo significa momentos y espacios totalmente diferentes, ¿no? Al otro lado del mundo y puede no ser en el mismo momento horario, ¿no? Puede ser en otro momento. Esto supone, ese movimiento pedagógico, la construcción de un proyecto de sociedad, la sociedad futura. Hablamos de una sociedad global y yo decía hace rato, y para esa sociedad global suponemos la necesidad de construir al ciudadano global, ese que sea capaz de relacionarse con todos, con los demás, de reconocerlos, de respetarlos, de tener una actitud ética frente a los otros, de cuidar a los otros aunque no los conozca, porque cuidarse y cuidar a los otros supone cuidar no solo el presente, sino el futuro. Y por otro lado, el otro aspecto de la pedagogía intercultural central tiene que ver con el tipo de prácticas que desarrollamos en la escuela. Prácticas pedagógicas que pongan en valor justamente lo diverso y que atiendan lo común, por supuesto. Que conciban también lo estético, lo ético. Que si bien atienden lo cognitivo, no omitan lo emocional. Un aprendizaje donde es más importante cómo se aprende, porque permite el desarrollo de las competencias interculturales, que lo que se aprende, porque lo que se aprende es transitorio y lo que se aprende está arraigado con algún contexto que va a ser cambiante, del que se va a mover el sujeto que lo aprende, y por ello, pues sí, se pone más énfasis en esa dimensión didáctica, decía yo, en el cómo y no en el qué. Bueno, entramos al tercer punto, que me parece a mí como el central, ¿no? El tercer punto de la pedagogía intercultural es cómo la concretamos en la escuela, cómo esta intención y todo este desarrollo teórico de construir una sociedad global puede comenzar justo desde las prácticas. No quiero decir que no sea valioso la construcción de un currículo que ya considere esta discusión. No digo que sea ocioso seguir desarrollando la teoría pedagógica intercultural, necesarísimo, porque un gran problema que hemos tenido en la construcción de la pedagogía intercultural en otros momentos fue la vaguedad o la ambigüedad, si ustedes quieren, ¿no? Se entendía la pedagogía intercultural como esta atención a la diferencia, y como no sabemos, no conocemos exactamente cuál es la diferencia, pues que el maestro lo haga, dado que él es el que está cercano a esa diferencia. Pero el dejar en manos del maestro que él lo haga implicaba no darle
los elementos para hacerlo, no compartirle, no aclarar camino. Por eso hablo de ambigüedad. El plantear que solo se refería a incorporar al currículo algunos contenidos, seguía siendo algo muy ambiguo, porque ¿qué se recupera y desde qué lógica se recupera? Parecía de pronto en momentos esa pedagogía intercultural pasada como esta idea del folclore, ¿no? O sea, retomamos lo bonito, lo que nos parezca digno de celebrar, ¿no? Celebraciones, ciertas expresiones culturales, pero la cultura es lo que se hace, se piensa, incluso se desea, incluso el cómo expresamos el deseo y la emoción. Entonces, acá es fundamental seguir desarrollando esa teoría, pero nos planteamos que tampoco vamos a esperar a que el desarrollo de esa teoría tenga toda la claridad como para desde esa pedagogía desprender métodos didácticos, porque podemos desde los métodos didácticos que ya muchos de ustedes conocen y practican en sus escuelas, contribuir a la construcción de esa sociedad global y de ese ciudadano global del que estoy hablando. ¿Cuál es la escuela que trabaja en la lógica de la pedagogía intercultural, que ya trabaja desde la pedagogía intercultural? Es aquella escuela que responde a este reto de educar para diferentes grupos, buscando que la escolaridad sea igualitaria, que sea equiparable para todos, lo que no significa que todos aprendan lo mismo, sino que la escolaridad contribuya al desarrollo de todos, que potencie lo que cada uno es, que atienda las diferencias y si se requiere también a las necesidades concretas, ¿no? A las capacidades diferentes, claro, pero la idea es buscar que esto sea para todos, no atender solamente de manera compensatoria a un grupo social, sino brindarle oportunidades a ese grupo y a todos los demás, oportunidades de crecimiento, oportunidades de desarrollo, decía yo. Es una escuela cuyo propósito es aprender la capacidad de aprender. Y bueno, desde ahí ya nos suena algo muy familiar, porque lo hemos estado trabajando mucho y yo creo que todos estamos empeñados en una escuela que facilite el aprender a aprender, lo cual está centrado, insisto, en el cómo, en la didáctica, no en el qué de los contenidos. Esto conlleva un cambio en formas de pensar y de interactuar entre nosotros, con nuestros estudiantes. Es reconocer que todos nuestros estudiantes son distintos y aprenden de manera distinta y que esas capacidades que son diferentes son la riqueza. Que justo esto es lo que tenemos que aprovechar y que existen metodologías didácticas, sobre todo lo sabemos, las metodologías activas, que permiten la expresión de esa diferencia y permiten el aprendizaje desde esa diferencia. Así, los diseños didácticos que están imbricados en esa educación personalizada de la que nos habla la pedagogía intercultural, atiende a las necesidades personales de aprendizaje de cada uno de los estudiantes desde la metodología, o sea, desde la forma de hacer metodologías que le dan espacio a todos. Y ahí ya empezamos a pensar, pues el trabajo colaborativo. Y ahí permite la expresión de todos, la decisión de todos de qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. O el método de proyectos, que también permite plantear ritmos propios, aportaciones desde lo que cada uno es. Entonces, ahí está ya el trabajo de la pedagogía intercultural centrado en las metodologías didácticas. Intervenciones de corte emocional, ético, procedimental, esto que hemos vivido en los últimos tiempos, de atender justamente a la dimensión emocional de los alumnos y trabajar educación emocional, por supuesto, o trabajar educación para la paz, para formar desde la lógica ética, filosofía para niños, que también contribuye a la formación de pensamiento crítico y la postura ética del alumno, y
sobre todo desde el ámbito procedimental, aprender a hacer las cosas como las hacen los otros, enriquecerme de los procedimientos y las estrategias de mis pares, de mis compañeros, de tal manera que realmente se fomente una cultura de la diversidad. Una cultura en donde, como todos participamos y todos decidimos, entonces todos nos comprometemos, nos implicamos. No es algo que imponga el maestro a los alumnos, sino que los propios alumnos van gestionando, se apropian del proceso de aprendizaje y gestionan sus aprendizajes, y en ese sentido la educación realmente se personaliza. Eso es lo que nos planteamos cuando hablamos de la escuela intercultural desde esta pedagogía. Procesos educativos en la pedagogía intercultural, ¿cómo son? Voy a insistir en que muchos los conocemos, algunos los practicamos. Quizá ahora lo que nos pide la pedagogía intercultural sea puntualizar, fortalecer, abrir espacios de participación a otros sujetos para que también enriquezcan lo que hacemos en la escuela. No se trata de cambiar totalmente nuestra lógica, sino de abrir un poco la visión que tenemos de los procesos y de tener más claridad, argumentos de por qué lo proponemos así. Porque esto va a permitir la atención de cada uno de los estudiantes y va a potenciar el desarrollo de cada uno de los estudiantes. Son procesos de enseñanza y aprendizaje con modos más democráticos, críticos, dinámicos, que permiten eso, la autorrealización personal. No se imponen desde un sujeto, sea director o sea maestro, sino que se construyen desde los grupos, ponen el acento en el componente emocional y relacional. Debemos considerar a cada uno de los alumnos, lo que cada uno necesita, lo que cada uno siente. La atención, o como decimos también, esta ética del cuidado nos orienta al cuidado del otro, atender a la fragilidad de los otros. Si no atendemos a esa fragilidad de entrada, no podemos construir relación, y sin relación no hay aprendizaje. Los aprendizajes no son en solitario, ningún aprendizaje es en solitario, se requiere la relación, y para la relación necesitamos atender a la dimensión emocional, no obviarla. Implican, por supuesto, la posibilidad de que todos participen, tanto maestros como alumnos, pero también familias de los alumnos, también entorno, también comunidades. Y insisto, no solo desde la lógica del folclore, sino desde la lógica de sus ideas, de sus aportaciones y de sus prácticas. Solo así nos veremos enriquecidos. Educar para, desde y en la libertad. No buscamos que todos aprendan lo mismo, que todos se comporten incluso lo mismo, de la misma manera, que todos respondan a nosotros en la misma lógica. Lo que pretendemos es que todos crezcan, que todos se desarrollen, que todos se enriquezcan, que todos retomen de lo que somos todos. Y eso va a implicar la participación de todos. Eso va a implicar algo que a veces es doloroso, cuando los líderes somos demasiado aprensivos y queremos centralizar, o cuando, y lo mismo pasa cuando los líderes como docentes nos da temor el dejar a la deriva el proceso, y qué tal si no aprenden lo que tienen que aprender. Debemos de empezar a dar el espacio de participación de todos, y debemos en ese espacio de participación de todos dejar un poco la idea del liderazgo como bandera, y empezar a aprender la idea del liderazgo como la apertura de espacio, para que los otros hablen, para que los otros propongan, para que los otros dirijan los procesos sobre los que quieren dirigir, y podamos tener ese liderazgo compartido del que hemos hablado desde hace muchos años, por lo menos en nuestras realidades latinoamericanas. Requieren la participación de todos y también suponen procesos dinámicos e interactivos. No son procesos lentos en el sentido de que vamos a planearlo y nos vamos a tardar
N sesiones al planearlo, sino que vamos construyendo y vamos aclarando sobre la marcha y vamos enriqueciendo sobre la marcha, y en ese sentido vamos propiciando que otros se encuentren con lo que estamos haciendo y que se vaya transformando lo que hacemos, que se vayan transformando los proyectos, que se vayan transformando los procesos, y que en ese sentido vaya viendo como este flujo entre distintas redes que se enriquece con los de afuera y que también desde adentro enriquece a los de afuera, en fin. Eso supone realmente prácticas de aprendizaje que desarrollan competencias culturales. ¿Y cuáles son las competencias culturales? Porque esto va a ser central, esto lo vamos a ver en un momento, ¿no? Acá solo planteo 2 ideas con relación a esas competencias culturales. La primera, que para construir este nuevo consenso, este contrato hacia la nueva escuela o esa sociedad global de la que hemos estado hablando, que el UNESCO mismo habla sobre el desarrollo de este contrato hacia la sociedad global, necesitamos construir una democracia para acoger, para participar y para ser críticos con nosotros y con el resto de los sujetos. O sea, necesitamos empezar, más que hablar, a vivir la democracia. A vivir la democracia en las aulas, a vivir la democracia en las escuelas. Porque el vivir la democracia va a implicar que los alumnos aprendan a mirar, aprendan a valorar, a respetar, a acoger, ayudar, aprendan a participar, también tengan la suficiente fuerza para ellos impulsar y presentarse. Y eso supone crítica hacia las prácticas culturales propias y también una mirada crítica hacia las prácticas culturales con las que nos enfrentamos todos los días. No se trata de acoger todo, porque sí, se trata de acoger aquello que nos enriquece, que nos ayuda a ser mejores, aquellas prácticas culturales que también las hay, que son nocivas para el ser humano y que tenemos muchas enfrente. Estamos viviendo un momento de sociedad terriblemente feminicida. La agresión hacia las mujeres es tremenda. Esas son prácticas culturales que tenemos que mirar de manera crítica, que tenemos que censurar y que tenemos que eliminar de nuestro día a día. Eso supone ser críticos con uno mismo y con los otros. Y eso implica el desarrollo de habilidades cognitivas, sí, pero también afectivas y prácticas, que nos permitan vivir la democracia, que nos permitan desenvolvernos en un medio intercultural con otras culturas, sin miedo, sin inequidad de expresión de estas culturas, sin estigmas, sin estas etiquetas tan frecuentes en la escuela. Entonces, para hacerlo, pues hablamos del desarrollo de competencias. De manera central decimos de acogida, participación, de crítica, y para ello el papel de docentes y directivos es central. Sin docentes y directivos que generen un clima educativo de democracia, donde las personas se sientan aceptadas, se sientan apoyadas, se sientan valoradas desde lo que son, no habrá una interacción efectiva, esa que necesitamos para construir la sociedad global, esa democracia que necesitamos, participativa y crítica. Entonces, ahí son centrales los docentes y los directivos. ¿Cuáles serían esas competencias de los educadores? Bueno, pensado así, el educador, el líder es un facilitador, es un potenciador. El director es un facilitador, es un potenciador de la cultura en la escuela o de la interculturalidad o multiculturalidad, como quieran, de la escuela. Si el líder, director y maestro es un facilitador y un potenciador, necesitamos que fortalezca, que promueva, que impulse proyectos, ¿no? Prácticas didácticas centradas en este tipo de condición escolar,
es decir, formas de trabajo que permitan esa interacción entre los alumnos, esa interacción democrática, que permitan el desarrollo de estas competencias de acogida, de participación y de crítica. Por eso pensamos que es importante que promueva el trabajo a través de centros de interés, de proyectos, el trabajo con grupos colaborativos, el trabajo desde la resolución de problemas, programas individualizados y de actividades que permitan a los estudiantes escoger en qué momento hacen las cosas y cómo las hacen, que permitan la participación del alumno, la decisión de con qué lo voy a hacer, de cómo lo voy a hacer, de en qué momento lo hago solo, en qué momento lo hago con los otros, es decir, proyectos pensados, programas, intervenciones educativas pensadas desde las metodologías activas, insisto en ello. Atender a las necesidades e intereses de cada uno de los alumnos o de cada uno de los maestros. Verles como individuos, antes que como miembro de la escuela, como miembro de grupo, como miembro de mi colegio de maestros, antes que eso son personas que sienten, que tienen necesidades. Es esto que nos dice la ética del cuidado. Necesitamos atender a las necesidades de los otros, porque solo así estaremos en condiciones de que atiendan nuestras necesidades y de construir juntos. Necesitamos como educadores promover situaciones sociales diversas que favorezcan los contactos y el conocimiento entre los alumnos, no solo dentro del aula, sino fuera del aula. Cómo se encuentran chicos de distintos grados, de distintos grupos. Cómo hacemos para promover la relación entre generaciones, los padres y los niños. Cómo hacemos para potenciar esta interacción social que pueden desarrollar los chicos con chicos en otros países, en otras condiciones, con otras idiosincrasias, es cierto, y se enriquecen de ello. ¿Cómo promovemos este tipo de situaciones y ahora ayudados de la tecnología? Utilizar fórmulas diversas para motivar a los alumnos a aprender, o sea, responder a estas ideas de actuación de pronto desde a lo mejor alguna de las inteligencias, como decía Gardner, a veces actuar desde la lógica de la educación emocional, el arte, ¿no? Como una de las disciplinas que permite el desarrollo integral del sujeto, pero que además permite un desarrollo a nivel psicomotriz y cerebral increíble, ¿no? Demostrado, y que además ahora nos dicen también los educadores emocionales, estoy pensando en Begoña Ibarrola, por ejemplo, que el arte justo es una herramienta poderosísima para evitar el consumo de drogas, para evitar conductas disruptivas, ¿no? Para evitar problemas como la depresión, por ejemplo, ansiedad que están viviendo nuestros niños y nuestros jóvenes, a propósito del gran incremento que tiene el índice de suicidios en Iberoamérica con pequeños ya ahora desde los 8 años. Atender fórmulas sociales características de cada grupo, es decir, cómo se celebra en otros contextos culturales, cómo se saludan, qué concepción tienen con relación a la familia, por ejemplo, al papel del padre, de la madre, para ser muy analíticos, pero también enriquecernos y ser críticos, pero también generar esa sociedad global que por supuesto será mejor. Enseñar diferencias en el trato, de cortesía, de conducta habitual, poner atención en cómo lo hacemos distinto y cuál nos gusta más, por qué nos gusta más, ¿no? El pensamiento crítico. Sí, es verdad, hay que responder a las necesidades específicas de ciertos grupos. Si nosotros lo sabemos, si sabemos que hay algún grupo que tiene condiciones de fragilidad, atender a la fragilidad significaría brindarles oportunidades. Brindarles oportunidades para que fomenten una autoimagen positiva, ¿no? En pequeños equipos, en proyectos específicos, liderando cosas, con actividades individuales que los reafirmen frente a los otros, o sea, ayudar a su autoestima.
propiciar este fortalecimiento de carácter del que ya nos hablan mucho también los teóricos de la pedagogía. Utilizar distintos estilos de enseñanza a propósito de los distintos estilos de aprendizaje para organizar el trabajo en grupo y también el ocio. También para proponer otras actividades más allá de la escuela. Facilitar el proceso de adquisición de competencias multiculturales. ¿Cómo? Pues a través de simulaciones, discusiones, ¿no? Estas asambleas que tienen en muchas escuelas, en muchos colegios, una vez a la semana para resolver problemas de grupo, de escuela, para generar propuestas de solución. Trabajar con centros de interés, decíamos, trabajar proyectos, propiciar esa comunicación intercultural, propiciar el reconocimiento de lo que nos une como seres humanos y también de nuestra diferencia, para mirarnos, enriquecernos, valorarnos y también para empezar a desterrar, decía yo antes, algunas prácticas culturales totalmente nocivas para el ser humano y que hemos arrastrado durante ya no digo décadas, ¿no? Más allá de eso. Facilitar la adaptación en la escuela. Si nosotros vivimos en un contexto en donde es frecuente el arribo de ciertos grupos de migrantes, por ejemplo, si nosotros tenemos de pronto el ingreso a un grupo de algunas personas con capacidades diferentes, si nosotros reconocemos la necesidad de adaptación, de facilitar la adaptación, ayudar a los niños a que se adapten a este contexto escolar, pues podemos empezar a hacer ciertas jornadas, ¿no? Lo que aquí se denomina fórmulas de acogida. ¿Cómo ayudamos a estos alumnos? ¿Cómo nombramos esta idea de un padrino que los acompañe, los oriente, en el cual se puedan apoyar en ese pequeño proceso de adaptación a la escuela, de tal manera que se puedan compensar algún déficit, alguna habilidad básica con la que no cuenten los niños? Practicar diferentes estilos comunicativos, no quedarnos en el estilo comunicativo que conocemos, que es nuestra cultura de la que formamos parte, sino buscar ayuda de los padres de familia, de las comunidades cercanas, para conocer otras fórmulas de comunicación, otras maneras de comunicar, otras maneras de hacer las cosas. Y finalmente, diseñar actividades que estimulen el desarrollo cognitivo, por supuesto, pero también que estimulen este desarrollo perceptivo, en donde está implicada la emoción, en donde está implicado esto que los neuropedagogos llaman el circuito DAS, ¿no? Dopamina, adrenalina, serotonina. ¿Cómo propiciamos que el cerebro emocional estimule la amígdala y esa nos permita que el cerebro racional se conecte porque tiene neurotransmisores adecuados? Los niños están atentos, están motivados, están inquietos, les llama la atención. ¿Cómo generamos esta estimulación? A través del descubrimiento, de la indagación, de tareas del estilo piagetiano, ¿no? De descubrimiento, como decía Auswell también, o tareas que tienen que ver con el ensayo y el error. Del error cognitivo se aprende. El experimentar, el llevar a la práctica una hipótesis para ver si estoy en lo correcto o no, el mirar cómo actúo frente a mi hipótesis y cómo actúan los otros. Entonces, este sería el tipo de trabajo, el tipo de competencias que un maestro y un líder educativo puede promover en su escuela para llevar a la práctica lo que nos plantea la pedagogía intercultural en este momento. Y bueno, aquí terminaría yo y vamos a ver si podemos hacer un diálogo con algunos de ustedes, con algunas de sus preguntas. Muchas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias, Margarita. Creo que ha sido un tema que ha favorecido y creado la reflexión en muchos de nuestros docentes. No tenemos cuestionamientos específicos, más bien agradecimientos, ¿no? Mensajes de agradecimiento por lo compartido, por la reflexión que están realizando en este momento. Gracias a todo lo que les estuviste
mencionando. Entonces, los invitamos si es que, bueno, quisieran hacer alguna pregunta, que en estos minutitos en los que estamos cerrando el webinar pudieran realizarla. Sin embargo, pues en este tiempo te agradecemos mucho, Margarita, lo que nos has compartido. Y no sé si quieras, antes de que demos este último cierre, hacer un último mensaje. Bueno, yo quiero insistirles, no es algo que venga a transformar nuestra práctica. Hemos avanzado mucho en este trabajo. Es puntualizar la riqueza que puede haber en el trabajo de metodologías activas para contribuir a la construcción de una sociedad global, lo que implica el desarrollo de competencias de este ciudadano global, que requiere, sí, conocimientos, pero sobre todo requiere habilidades, estrategias, actitudes, valores que le permitan colocarse con los otros en la construcción de un mundo mejor, ¿no? Atender al otro, acoger al otro, decía yo, esta idea de esta ética del cuidado, cuidar de los otros, cuidar del entorno, ¿no? Que es nuestra casa común en el mundo. Y el trabajar desde ahí no es cambia todo, es fortalece aquello que has estado haciendo, que se encamina en la lógica de construcción desde las metodologías didácticas activas, que le dan el espacio a los maestros, a los alumnos de participación, que permiten el encuentro, que desarrollan competencias relacionales, aprender a comunicarse, aprender a respetar, aprender a valorar, aprender incluso, yo les digo mucho a mis alumnos, necesitamos aprender a mirar al otro, a mirarlo y atender lo que requiere el otro cuando lo requiere, no obviarlo. Incluso educación emocional, que es lo que trabajo últimamente, los últimos años, atenderme a mí mismo, qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo, qué requiero a partir de lo que siento, no ignorarlo, porque finalmente eso que siento va a salir y puede salir en formas muy sorpresivas. Entonces, sería eso solamente. Creo que no, la pedagogía intercultural no viene a plantearme cambia totalmente y cambiamos ya para mañana, sino que viene a señalarnos qué estamos haciendo, por dónde vamos en buen camino, qué fortalecemos, cómo nos fortalecemos juntos, y acá tenemos la oportunidad del acompañamiento de SM, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, ¿en qué me puede aportar esto que SM me brinda para fortalecer ese trabajo en las escuelas, para fortalecer ese trabajo con los alumnos, con los maestros, en el sentido de esa construcción de la sociedad global? ¿No? Es por ahí. No entrar en la angustia de que es que ahora ya es otro panorama. En realidad es este panorama y aprovechar lo que en este panorama podemos hacer juntos. Y bueno, pues aquí estamos justamente para apoyar esa construcción. Claro, pues es tomar, ¿no? Lo bueno de las situaciones, las oportunidades y justo como mencionas, ¿no? Aprovechar para seguir trabajando en ello. Mucho que reflexionar, mucho que trabajar, ¿no? Mucho que continuar haciendo, porque seguro no es que empecemos a hacerlo, justo como mencionas, es continuar desde donde hemos estado trabajando. Y seguro todos nuestros docentes que nos están mirando, pues están llevándose mucho, ¿no? Muchas notas para después trabajarlas en conjunto con sus pares y con sus alumnos. Te agradecemos mucho, Margarita. Ha sido un placer estar esta tarde contigo. Agradecemos a nuestra audiencia por estar también con nosotros durante esta hora y les pedimos que nos ayuden con una pequeña evaluación. Está apareciendo en sus pantallas un código QR. Este código es una liga para una encuesta de satisfacción que nos ayuda a conocer su opinión sobre nuestros webinars y así poder pues ir mejorando cada día en estos ciclos de webinars que preparamos para ustedes. Su opinión es muy importante, por lo que estará en pantalla unos minutos este código para que puedan seguir
conectarse desde su celular, escanearlo, o bien pondremos también en el chat, en donde tenemos el espacio para preguntas, ahí les pondremos la liga para que quien les sea más sencillo, den clic y puedan contestar la encuesta. Agradecemos mucho su participación y los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, donde además de proveerlos de información interesante sobre todo el ámbito educativo y lo que estamos trabajando para ustedes, tenemos retransmisiones de los webinars que hemos estado impartiendo semanas anteriores y donde se retransmitirá en días posteriores este mismo webinar, por si quisieran volver a mirarlo o compartirlo con alguien más. Entonces, los invitamos a seguirnos, les agradecemos mucho su participación y que tengan una excelente tarde.